Ok. Bien, este tema es el de la semana 5, es contexto social y político en el que surgió el PRI. Originalmente el PRI se empezó llamando Partido Nacional Revolucionario, PNR. Ahora, conceptos claves en este tema. El primero es la reelección presidencial de Álvaro Obregón. Lo que yo te decía, así como Carranza se dice un revolucionario, pero al final se opone a las principales demandas sociales, que en el caso de Álvaro Obregón también pasa algo muy similar. Álvaro Obregón decide reelegirse a la presidencia en segundo periodo y con eso traiciona el primer principio de la revolución, que era el sufragio efectivo, no reelección. Por eso no se le considera realmente un revolucionario, porque Porfirio Díaz exactamente inició así, queriéndose reelegir un periodo nada más, según él ya no se iba a volver a reelegir y se echó 30 años. Entonces, Álvaro Obregón hace eso. El asesinato de Álvaro Obregón, cómo cambian las cosas dentro de la política mexicana, la traición a la revolución, y me refiero con eso a lo que hace Álvaro Obregón, el intentar reelegirse. Bueno, el que se reelige, mejor dicho, no intenta se reelige. El nacimiento del PRI, que en su inicio se llamaba Partido Nacional Revolucionario, la Convención de Querétaro, el maximato, programa del PNR, hoy PRI, transición de los caudillos a las instituciones, heterogeneidad de grupos del PNR. La heterogeneidad es que había grupos muy distintos en el PNR, oligarquía del PNR y falta de democracia representativa. Ahora escucha, ¿qué procesos debemos identificar en este tema? Bueno, el primero es la reelección presidencial de Álvaro Obregón por medio de una reforma a la Constitución realizada por Plutarco Elías Calles, anterior presidente de él, con lo cual viola el principio de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. Un militante católico, José de León Toral, el 7 de julio de 1928, asignó al candidato triunfante, lo que deja como jefe máximo de la revolución a Plutarco Elías Calles. Ve este proceso. Aquí está muy claro lo que te expliqué al inicio del video. Segundo proceso. El maximato fue la etapa en la que el presidente Plutarco Elías Calles concentra el poder político y militar, lo que le permite volverse el jefe máximo de la revolución, de ahí maximato, jefe de máximo, e iniciar la fundación del Partido Nacional Revolucionario el 1 de diciembre de 1928, el PRI. Con ello, designar a 4 presidentes de México, es decir, designados por Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Oiga, pues ¿qué no se elegían por elecciones? Sí, se elegían por elecciones, pero si estas elecciones no eran definitorias, de todas formas, el PNR buscaba que fueran definitorias para sus candidatos. Es decir, fraude electoral, sí, fraude electoral. 3. La formación del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, permitió que la vida política empezara a depender de los partidos políticos y no de los caudillos, con lo que se inició la institucionalización de la vida política en el país, es decir, las elecciones de presidentes, diputados, senadores, generadores, gobernadores, hay de decir, presidentes municipales, dependería de las propuestas de un partido político y no de la figura de algún individuo de renombre como un jefe revolucionario o caudillo. Este proceso es muy importante porque Calles, cuando crea el PNR, lo que pretende es que ya no sea el caudillo que representa, si bien ideales, convicciones, el que rija todo, sino que, porque en este caso el que regía todo era Álvaro Obregón hasta antes de que lo asesinara, sino que él quería que fuera un partido político. De ahí el paso de los personajes, de los individuos a las instituciones. Se refería a dejar de depender de caudillos como Álvaro Obregón, que podían corromperse, porque nadie dice que no empezara como revolucionario, pero terminó traicionando la revolución. Y una traición de lo más vil. Y del otro lado, ¿sí? Las instituciones. Y en este caso quería que fuera un partido el que ya rigiera la vida en las elecciones. El problema viene en cómo era este partido, ve, el punto 5. El PNR tenía una heterogeneidad de grupos incluso con intereses distintos o contrarios, buscando con ello generar estabilidad en las distintas elecciones. La designación de candidatos le hacía el partido y también se encargaba de hacer responder cual mucho de enfrentamiento y ejecuciones violentas dentro del mismo. Sí. El partido, por ejemplo, del PNR incluía incluso elementos del zapatismo, del magonismo, y estos chocaban entre sí. Entonces, lo que hacía el PNR era designar, por ejemplo, un gobernador, y si no les parecía a otro grupo dentro de ese mismo estado el candidato y se rebelaban, pues básicamente los ejecutaba. Pero con eso también mandaba un mensaje a los demás partidarios de que tenían que respetar las designaciones que hacía el PNR. Es decir, era una especie de dictadura dentro del partido político. Y con ello, a su vez, el poder de decidir quién iba a ser el gobernador, el presidente municipal, quedaba el PNR, y ya nada más las elecciones eran un mero trámite y no se vivía en democracia. De ahí que viene otro concepto acá que puse. Oligarquía del PNR. La oligarquía es cuando un
partido, un grupo mantiene el poder y solamente lo va cediendo, pero a los mismos integrantes de ese grupo. Y entonces nadie más puede acceder al poder si no es de ese grupo. En este caso el PRI era eso. Aquí abajo lo explico. Mira, el PRN no tenía como meta implementar la vida democrática dentro del país, sino coordinar la vida política y el control del país bajo su poder. Con ello inició una oligarquía que duraría 70 años, ya que todos los presidentes eran designados por el partido y no tenía un partido contrario que representara un rival serio. El PNR, luego PRI, básicamente se volvió una oligarquía, es decir, solamente podía gobernar dentro de México el PRI. Y no tuvo partidos serios. Si bien había partidos con buenas convicciones, pero no le hacían la competencia porque todo el apoyo financiero del gobierno y aparte lo que decíamos, las represiones violentas, ayudaban a que el PNR al inicio, lo que hizo el PRI, pues pudiera mantener el poder. Ahora vámonos al libro. Me ubico en la página, yo tengo acá 90 y ve esto. Ve lo que dice. Ya dijimos que Carranza muere asesinado en Tlaxcalantongo vía órdenes comprobadísimo de Álvaro Obregón. Obregón es elegido por un cuatrenio, antes no eran sexenios, duraban 4 años, del 21 al 24, entregó el poder a su paisano Plutarco Elías Calles por el periodo 25-28 e incurrió en lo que te decía, querer reelegirse por el siguiente cuatrenio 28-32. Con esa condición de presidente reelecto le sorprendió la muerte por manos de un católico, José de León Toral. Lo mató. Y entonces al matarlo hubo un gran problema. El que asumió todo el poder fue su compadre expresidente Plutarco Elías Calles. ¿Sí? Y no solo no pensó en reelegirse, ¿ve? Sino que anunció al país en su último informe de gobierno el fin de la era de los caudillos y el principio de las épocas de las instituciones. Es decir, si lo vemos como sucesión causal, el intento de reelección de Álvaro Obregón y con lo que consuma una traición a la revolución y su muerte son causas directas de que se haya fundado el PNR, para no depender ya no de individuos, sino de partidos. Y esto generó que se eligiera a Emilio Portes Gil como presidente interino. Ahora ve, me voy en el PDF 104. Ahí explica otra de las grandes cambios que tuvo la muerte de Álvaro Obregón. Dice, la rebelión de la Huertista, porque acuérdate que era Adolfo de la Huerta el que estalló la rebelión contra Carranza, amigo y compadre de Obregón, arrastró casi con todo lo que quedaba de la primera oleada de jefes militares constitucionales, los últimos señores de la guerra con prestigio nacional y mando autónomo de tropas, Salvador Alvarado, Manuel Diegues, Rafael Balbuena. En 1919 Zapata había sido acribillado en Chinameca, de nada más el problema, dentro del problema del carrancismo, ¿eh? Y una mañana de eso fue fusilado Lucio Blanco. En Tlaxcalantongo había caído el primer jefe, Venustiano Carranza. El cáncer se llevó a Benjamín Gil. En una emboscada, 2 años después a Villa. B. El exilio de Victoriano Huerta sobrevivió del canto y del solfeo en San Francisco. No quedaba en el horizonte jefe ningún jefe mayor, aparte del caudillo de Guatabango, o sea, Álvaro y su servidor Plutarco Elías Calles. Es decir, este pequeño nos dice que los grandes líderes que pudo haber competido después de la muerte de Álvaro Obregón, no había un líder y entonces pues toda la fuerza quedó en el propio Plutarco Elías Calles, que dio lugar a una etapa llamada el Maximato, que explicamos al inicio. ¿Sí? El proceso de la reelección, cuando Obregón intentó reelegirse, hizo que Arnulfo R. formara otra vez un partido antireeleccionista, ¿sí? Pero obviamente no pudo hacer mucho, ¿no? Y este partido también hizo, al intento de la reelección, sí hubo un grupo de militares que trataron de rebelarse contra él, pero Francisco Serrano fue detenido en su comitiva en Cuernavaca. De regreso a la Ciudad de México fue bajado del automóvil en la carretera y fusilado con sus compañeros a la altura de Huitzil. La prensa del día siguiente ostentó mórbidamente las fotos de los cuerpos acribillados. Una semana más tarde, Arnulfo R. Gómez fue capturado en la Sierra de Veracruz y fusilado el 5 de diciembre. El espectáculo fue catártico. Calles y Obregón ajusticiaban en Serrano y Gómez no solo a dos paisanos, a compañeros de armas de la primera hora, sino a sus más fieles y asiduos lugartenientes, unidos por años de riesgos comunes, la guerra compartida y la fidelidad de toda prueba y hasta los lazos de familia. Es decir, a los que se opusieron a la reelección de
Álvaro Obregón, los pasaron por sus armas. Y no eran cualquier tipo de individuos a los que fusilaron, eran a sus amigos de armas de años. Algunos de ellos ya hasta tenían parentela y eran hasta compadres. Eso no le importó a Álvaro Obregón ni a Plutarco Elías Calles. La meta de presentarse por segunda vez. Calles le pidió al Congreso que hiciera una reforma constitucional para permitirle la reelección. Y aquí queda claro lo que digo. Álvaro Obregón junto con Calles son traidores a la revolución, porque el primer postulado de la revolución era el sufragio efectivo, no reelección, y ellos estaban haciendo lo contrario. Y otra vez tenemos el problema de que al hacer un cambio en la ley por vía del Congreso, estaban creando una ley que si bien era legal, pero no era legítima, porque se habían echado toda una guerra, que es la Revolución Mexicana, porque ya no había reelecciones. Y exactamente Álvaro Obregón estaba consumando una de ellas. Cuando finalmente en el 28 se efectuaron las elecciones, triunfó sin problemas, solo que no contempló que un militante católico lo matara. Y con eso viene el otro gran problema, ¿no? De Calles impidió a la muerte de Obregón y que los obregonistas frustrados recurrieran inmediatamente a las armas para hacer de un poder y que consideraban suyo. Calles, porque acusaban a Calles de que él lo había asesinado y realmente él sí no tuvo nada que ver. Calles negoció y nombraron a este hombre presidente interino, Emilio Portes Gil. Interino, ¿eh? Y ahí es donde entonces propone que se forme un partido político, ¿ve? Entonces se llega a 1929 y en marzo en Querétaro se hace la primera convención nacional del nuevo partido, del PNR. ¿Ve? Es un programa netamente democrático, pero el problema es que el programa era letra, porque los actos eran totalmente antidemocráticos, el mejoramiento y bienestar social y la reconstrucción nacional. Llegado el momento de la asignación del primer candidato presidencial, del reluciente y rechinante partido, la voluntad inaugural de la familia revolucionaria había caído en el ingeniero Pascual Rubio. Este individuo, aunque ya estaba el partido, tampoco fue designado realmente por el partido, fue designado por Calles, porque como ya no había ningún líder que le pudiera hacer frente a Calles, él tenía el poder vía el partido político en designar a los presidentes. Por eso se les llamó maximato y te decía que él designó a todos los presidentes después de él hasta, o sea, después de la muerte de Álvaro Obregón, hasta Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas se le revela y exilia a Calles en Estados Unidos, pero ve cómo él también acaba con todo. Mira, después de la convención de Querétaro se promulgó otro plan, el plan del Morcillo, porque decían que Plutarco Elías Calles insistían que él lo había mandado a matar, ¿sí? Se opusieron y se fueron a la guerra, pero como esta revuelta no tuvo el apoyo de los Estados Unidos en términos de armas y de organización, fracasó, fue muy rápido. Ahora, aunque se opusieron estos y era pues se oponían porque decían, bueno, si ya se fue Álvaro Obregón, queremos algo más democrático, pues de todas formas, Calles los combatió, los derrotó y aquí lo dice claramente. El triunfo de Ortiz Rubio demostró la naturaleza autoritaria del nuevo partido, porque no le dio el triunfo a los poderes correspondientes a su alta investidura. Había postulado candidato y declarado el vencedor, o no porque tuviera fuerza propia, sino por el apoyo del verdadero poder tras el trono, Calles. Es decir, el partido era un medio realmente, y el que ostentaba el poder era Plutarco Elías Calles. Con eso otra vez se violaba la democracia. Y la democracia había sido otro principio que Madero en su inicio y la propia Revolución Mexicana habían defendido. Estos individuos eran traidores a la patria, eran de una forma también contrarrevolucionarios. Pero lo peor es que inicialmente habían sido revolucionarios. Dice, aparentemente, perdón, alejado del poder, Calles se consolida en realidad como el gran árbitro político, el llamado jefe máximo de la revolución, de ahí lo que dije, maximato. Calles dirigía la vida política del país desde su casa en la colonia Anzures o desde alguno de los ranchos, con frecuencia se retiraba para recuperarse. Cuando alguna situación crítica lo requería, sí, asumía el puesto público clave por unos cuantos meses, al cabo de los cuales se retiraba dejando invariablemente el cargo a un agente de confianza. Ve lo que hacía. Si había algún problema, él se volvía secretario del problema y ya, básicamente. Entonces, pues él es el que realmente mandaba. Y no era otra vez una democracia. Ve el gran problema. Continúo con el tema, es que es más abajo. Y acá entonces nos preguntamos, la pregunta importante es, ¿quiénes ganaron en esta etapa de la revolución?
porque la última etapa, y eso es lo que también en la historia de bronce no nos cuentan, es que la revolución termina no con ellos, termina con Lázaro Cárdenas, que él sí trata de llevar a cabo la constitución, porque estos individuos tampoco. Por ejemplo, ahí sí aclaro, el gobierno de Álvaro Obregón, su primer presidente, algo que hace es la creación de la SEP, sí, algo importante, pero el problema es que ese gran logro de la SEP se opaca con su intento de reelección, bueno, con su reelección, porque sí lo hace. Y aquí habla de algunos partidos que te decía que tratan de competir, pero que realmente no pueden hacerlo porque pues, la condición de apoyo que tiene el partido por el gobierno con los recursos económicos y aparte el ejército, o sea, el ejército se metía. Y aquí te habla de otros como el Partido Socialista, ¿sí? El Partido Socialista Fronterizo, de Emilio Portes Gil, ¿no? Pero pues no tuvieron mucha fuerza. Mira, dice, el advenimiento, o sea, la llegada del PNR puso fin a la proliferación de partidos, al señalar en su último informe que la revolución debía dejar atrás para siempre la etapa de la personalización y aglutinarlos todos en la familia revolucionaria. Por eso muchos partidos se diluyeron, porque fueron absorbidos por el PNR. Y ves su programa, te digo, el problema es que era un programa muy bueno, pero era en la letra, en las acciones eran muy antidemocráticos. Mira, hacer el artículo tercero, promover la industrialización, la colonización de tierras vírgenes, tomar una actitud conservadora para considerar que lo prudente era nivelar el presupuesto, sí, crédito en el exterior, modernizar al país. Todos ellos, si los ves, suenan muy bien e intentaron hacerlos, pero en un margen donde ellos eran una oligarquía y la revolución había peleado por la democracia. Dice, ¿cómo concilió los intereses de toda la familia revolucionaria tan contradictorios? Pues se declaró abierto a todas las clases y grupos identificados con la revolución. Y entonces con eso concilió a grupos tan dispares, pero la conciliación ya te dije que era vía que si no se ponían de acuerdo, el partido reprimía, vía el ejército, la policía. Aquí el mejor ejemplo. El primer encuentro con la oposición electoral quedó claro que el PNR no estaba dispuesto a dejar en manos de las volubles electores una decisión tan importante como la de quién debe ejercer el poder en México. Cifras oficiales reconocieron a los vasconsolistas escasos 110,000 votos y otorgaron abrumadores 2 millones a Ortiz Rubio. PNR nacía no tanto para disputar a sus contrincantes en las urnas, el derecho del grupo revolucionario al ejercicio del poder, sino para disciplinar a la heterogénea conciliación, es decir, a la cantidad de grupos, para que se pusieran de acuerdo, que formaba este grupo y para cumplir formalmente con los rituales de la democracia representativa. Es decir, por ritual se refiere a que lo iban a hacer, iban a convocar elecciones, pero las elecciones siempre iban a ganar los candidatos del PNR. ¿Sí? Aquí pone dos ejemplos, ve. Para introducir los elementos esenciales de la disciplina política entre el grupo gobernante no fue tarea fácil. Ahí donde había un cacique fuerte, como por ejemplo Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, prácticamente no hubo problemas. El PNR local se apoyó en la fuerza del cacique y viceversa. Es decir, donde había, ¿qué es un cacique? Un líder rural, apoyaba al partido. Pero en los estados donde no había un claro elemento dominante se dieron luchas feroces entre dos o más partidos locales, todos afiliados al PNR y autoproclamados leales a Cádiz para lograr la gobernatura. En esos casos era tarea del CEN, del PNR, junto con la Secretaría de Gobernación y la de Guerra, decidir, ver la de Guerra, quién de los competidores obtendría el puesto y hacer respetar esa decisión. Después del vasconcelismo, el PNR enfrentó cierta actividad de partidos de oposición locales e incluso nacionales, pero su importancia fue secundaria. Es decir, no hubo. Incluso cuando nació el PAN, ¿sí? No representó gran fuerza, porque pues, todo estaba engarzado. Es decir, todo estaba para que funcionara bien para el partido dominante. Hasta aquí termino.